Hola compañeros, un gusto volver a saludarles y en esta ocasión como resumen express traemos el libro de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. A manera introductoria nos dice que definir una estrategia de evaluación y seleccionar entre una variedad de instrumentos es un trabajo que requiere considerar diferentes elementos, entre ellos la congruencia con los aprendizajes esperados establecidos en nuestra planeación. También la pertinencia con el momento de evaluación en que se serán aplicados, la medición de diferentes aspectos acerca de los progresos y apoyos en el aprendizaje de los alumnos, así como de la práctica. Y ya dentro del contenido, en evaluación para el aprendizaje, podemos ver que esta nos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. También identifica los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y a partir de ello tomar decisiones de manera oportuna. Así vemos que la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes con el fin de mejorar. Y entonces nos define que las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Considerando cada uno de los términos mencionados, vemos que los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Y en cuanto a los recursos, son los instrumentos o las herramientas que permiten tener información específica acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y de estos instrumentos podemos detectar 4 finalidades de acuerdo a los tipos. Estas son estimular la autonomía, monitorear el avance y las interferencias, comprobar el nivel de comprensión, así como identificar las necesidades. Y así podemos ver que las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el maestro para obtener información acerca del aprendizaje de sus alumnos. Cada una de estas se acompaña de sus propios instrumentos, que son recursos estructurados diseñados para fines específicos. Y tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. En esta gráfica podemos ver de manera general las 4 técnicas, así como los instrumentos que pertenecen a cada una de ellas. A la vez, los aprendizajes que pueden evaluarse, que son conocimientos, habilidades, así como actitudes y valores. La primera técnica que vamos a analizar es la de observación. Estas permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento justo que se producen. Con estas técnicas, los maestros pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen. Existen 2 tipos. Una es la sistemática, en donde el observador, en este caso el maestro, define previamente los propósitos a observar. Estos pueden ser las estrategias que utilizan sus alumnos, las respuestas que dan, las actitudes ante el trabajo, etc. Se varía de 2 instrumentos de evaluación de mayor utilidad, que son la guía de observación y el registro anecdótico. También tenemos la asistemática, en donde el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Posteriormente se recuperan los hallazgos y se analizan con base a las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. Dentro de estas, la primera que mencionamos es la guía de observación, que es una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas. Estas se orientan al trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Otra técnica perteneciente también a la observación es el registro anecdótico, en donde se describen hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo en general y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Una técnica más es el diario de clase, en donde existe un registro individual de cada alumno. En este se plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que se han realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar completo. El valor de ella es que permite que expresen comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con el trabajo del aula. Como penúltima técnica de observación tenemos el diario de trabajo, que es elaborada por el docente mismo
para recopilar información. En esta se registra una narración breve de la jornada y de los hechos o las circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. La última técnica presentada en el campo de observación es la escala de actitudes, en donde se debe determinar la actitud a evaluar y definirla, después elaborar enunciados que identifiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo o intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida, así como usar criterios de la escala Likert, en las que nos menciona que puede ser totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, y distribuir los enunciados en forma aleatoria. Respecto a las técnicas de desempeño, estas requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de aprendizajes y competencias. Una de ellas son las preguntas sobre el procedimiento, en la que se obtiene información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia. Esta se emplea al hacer preguntas sobre un procedimiento. Para ello se debe determinar el tema, establecer qué se busca saber con los aspectos específicos del proceso, ordenar las preguntas, graduando su dificultad y determinar qué instrumentos permitirán la evaluación. Puede ser la lista de cotejo, la escala de valoración, la rúbrica también. Otra técnica de desempeño y quizá la más tradicional es la de los cuadernos de los alumnos. Esta es recomendable siempre y cuando se incluyan ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes, como el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información o seleccionarla y analizarla. Otra técnica de desempeño son los organizadores gráficos. Estas son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos. Pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza. Sin embargo, se recomiendan como instrumentos de evaluación al concluir el proceso, pues permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. Si bien existen variados tipos de organizadores gráficos, en el texto nos recomiendan dos. Uno son los cuadros sinópticos, que organizan la información de manera jerárquica, estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas. Estas pueden utilizar llaves para separar las relaciones. También están los mapas conceptuales, que son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Los conceptos se representan por óvalos, que son nodos, y las palabras enlace están adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Con relación a las técnicas para el análisis de desempeño, tenemos los portafolios. Estos son integrados por un conjunto de trabajos y producciones que pueden ser escritas, gráficas, cartográficas o digitales, que fueron realizados de manera individual o colectiva y que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos, de sus avances y de la aplicación de los conceptos, las habilidades y las actitudes. Se deben de seleccionar los productos que permitan reflejar significativamente el progreso de los alumnos y con ello valorar sus aprendizajes. Se conforma en 4 fases. La primera es la recolección de las evidencias, después la selección de estas, su análisis y finalmente la integración del portafolio. Una más es la rúbrica, que se elabora al redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados, al establecer los grados máximo, intermedio y mínimo de logros de cada indicador para la primera variante, y redactarlos en forma clara. Por último, proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Y como última técnica para el análisis de desempeño tenemos la lista de cotejo. Esta es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se deben de evaluar. Generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos relacionados con las partes relevantes del proceso y las ordena según la secuencia de realización. Las últimas técnicas a mencionar son las de interrogatorio. En ellas tenemos los tipos textuales orales y escritos, en las que se debe de determinar el tipo de texto que se va a realizar, verificar que se conozcan sus características, es decir, la forma y el contenido, que se seleccione el tema, define el propósito, identifique al destinatario, delimita la extensión o el tiempo de intervención.
Aquí también tenemos el ensayo, que es una producción escrita que expone las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Por último tenemos a una de las más conocidas, que son las pruebas escritas. Estas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una selección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Y en el texto nos ofrecen distintas posibilidades que son de opción múltiple, con base común, es decir, por multirreactivos, de ordenamiento, por verdaderas o falsas, de correlación, para completar ideas y por supuesto aquellas que son libres, es decir, de respuesta única. Y así llegamos a las conclusiones en donde vamos a abordar aquellos aspectos más importantes. El primero es a qué se refiere con una estrategia de evaluación, pues es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los alumnos, reconocer sus avances e identificar las interferencias, con el fin de realizar una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje. Respecto a las técnicas de evaluación, estos son procedimientos utilizados por el docente para obtener información relacionada con el aprendizaje de sus alumnos. Ahora bien, los instrumentos de evaluación son recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje de los alumnos y la propia práctica docente. Y en la pregunta de ¿en qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumentos de evaluación? Pues esto ocurre en la planificación, porque es la fase en la que se analiza qué aprenderán los alumnos y cómo se medirá ese conocimiento en función del cumplimiento o no de los aprendizajes esperados. Recordemos que si la estrategia no está brindando los resultados previstos, esta puede enriquecerse o reformularse. Y cerraremos que para utilizar los instrumentos de evaluación depende de la información que se desea obtener y de los aprendizajes a evaluar, porque no existe un instrumento que al mismo tiempo puede evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces conviene usar diferentes para contar con información suficiente y con ello poder sustentar nuestro registro de los resultados. Hemos finalizado con otro resumen express. Si te ha sido útil, no dudes en darle like y suscribirte. Recuerda que este canal tiene el propósito de compartir material de estudio sobre temas psicoeducativos, de modo que está hecho de estudiantes para estudiantes. Muchas gracias.